Estamos esos hijos adoptados por el Señor. Entonces vamos a ver en este día lo que es la adopción. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis 15. Amén. Génesis 15. Gloria a Dios. Libro de Génesis 15, versos 1 y 2, por favor. Amén, amén. 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 Leo el primero. Yo es otra versión, lo voy a leer de la pantalla que nos puso nuestra hermanita para es igual. Leo el primero y ustedes leen el segundo. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Señor? Amén. Nos lleva a pasar una oración, por favor. Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor Padre Santísimo, por este hermoso momento en el cual tuvimos ante el mío del Santo Templo, en el cual te alabamos y bendecimos y glorificamos a tu santo nombre, por medio de estas alabanzas, mi Señor y Dios. ¿Qué podemos darte, Padre, si todo te pertenece? No hay nada nuestro, mi Señor Dios. Aún así, Padre Santo, damos la honra y la gloria, mi Señor Dios, porque gracias a usted ha puesto un corazón grato para usted, mi Señor Dios bendito. Así mismo, Dios Todopoderoso, te mando a tu sierva, a tu hija, a quien tú has escogido, a quien tú has adoptado como hija tuya, Padre Santo, oh Dios, como portador de tu palabra, mi Señor. Pero te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que sea usted, Espíritu Santo, que hable por medio de ella, mi Señor Dios bendito. Sea usted que tome control de su corazón, de su mente, de su boca, y sean palabras suyas, mi Señor Dios. Gracias, Padre, porque vamos a recibir esta hermosa bendición, más que tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Amén, amén. Vamos a ver entonces sobre lo que es la adopción. Como ahora me van a ayudar todos en las citas. Amén. Ajá. Voy a hacer de una vez, voy a hacer repartición de citas, porque si no, luego no todos me participan. Amén. Vamos a empezar. ¿Se alcanzamos? Sí, Amén, amén. amén. Vamos a ver entonces. Bueno, Oscar, ¿tiene ahí? Que va a ser la primera de la explicación. Todavía no la pongas, pero tu cita va a ser Éxodo 2:10. Para que la vayan, para que la tengan lista para cuando la toquen. Les toque, amén. Oscar, Éxodo 2:10. Hermana Lupita nos va a apoyar en un momento más con Esther 2:7, por favor, para que la tengan lista. El pastor nos va a apoyar con Efesios 1:4-5. Amén. Hermana Rubí, nos vas a apoyar con Éxodo 4:2-3. Atrás, hermana, por favor, usted nos va a apoyar con Efesios 1:6. Ajá. Hermano, ¿no tiene Biblia? ¿No? ¿Hermana tiene Biblia? Tampoco. Hermana Lulú. Ajá. Nos va a apoyar, por favor, con Gálatas 3:26. Ajá. Allá atrás seguimos con París, Gálatas 4, versos 6 y 7. Seguimos acá con el hermano. Mateo 6:9. Ajá. Hermana, por favor, va
Así es, Marcos 3, 34 y 35. Ajá. Atrás, hermana, ¿Marcos qué? Marcos 3, 34 y versos 34 y 35. Ajá. Hermana, por favor. Hebreos 2, versos 11 y 12. Ajá. ¿Tienen? Efesios 3, verso 6. Ajá. Allá atrás, se me olvidó tu nombre, hijo. Bien. Uri, nos apoyas ahorita con Romanos 8:23. Ajá. Allá atrás, hermana de Biblia. Ajá. Por favor, Romanos 8:17. Allá atrás, hermana. ¿Te dice, hermana? La hermana, Estoy escuchando, hermana. ¿trae Biblia? Amén. Ajá. Juan, hermana, ¿sabe que puede por ayudar a la hermana que nos busque el libro de Juan? Ajá. Juan, capítulo 12, Juan 12. versos 35 y 36. Juan 12, 35. 12, versos 35 y 36. Te dije que no. Ajá. Hermana Sabi, nos apoya por favor con Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 16. Allá atrás, hijo, apoyas por favor con Efesios 2, 17 a 19. Ajá. Primera de Pedro 2, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 16. Efesios 2, versos 17 a 19. Ajá. Hermana Orte, al ratito le va a pasar a usted, por favor, me busca en su Biblia, Mateo 5. Mateo 5, versos 44 y 45. Ajá. Amén. Eso serían ahorita las citas. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con la adopción. Génesis 15, 1, 2. Nos puso nuestro hermano en la pantalla. ¿Qué es adopción? ¿Verdad? Adopción es llegar a ser hijo de alguien por un acto legal. Amén. Eso es la adopción. Que nosotros podemos llegar a ser hijos por un acto legal. No es un acto nada más así de un momento, o no es un acto sin validez, es un acto legal para Dios, de ser adoptado. Amén. Lo que acabamos de leer dice en Génesis, en la versión que yo traigo, dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Era necesario un hijo para Abraham, ¿verdad? Pero vemos aquí que no tenía hijos, tenía que heredarle a alguien. Entonces él iba a heredar a quién? A su siervo. Pero no le podía nomás dar una cosita. Él, al tomarlo por hijo, iba a tener derecho de todo, no nada más de una parte. Iba a heredar, no sé si iba a heredar este siervo todo lo de Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Dice, en ese tiempo el ser un hijo adoptado era de más peso, ¿verdad? Era de mucho peso el ser un hijo adoptado, porque tenía
así que como dicen todas las de la ley, ¿verdad? Era un hijo, ¿verdad? Era más peso todavía que ser un hijo natural, que ser adoptado, ya que se tenían todos los derechos legales y no podía ser que se heredaba. Ya no le iban a poder quitar la herencia a un hijo que ser adoptado iba a tener más poder todavía que el hijo natural, ¿verdad? Si no tenía hijos Abraham, tendría que adoptar a su siervo Eliezer, que le daría todas las riquezas de Abraham. Pero Dios quería darle un heredero natural a Abraham, para heredar no solamente lo material, sino Dios quería que heredara lo espiritual, ¿verdad? Él quería que tuviera esa herencia, pero la herencia de Dios también. Dios no nada más se estaba fijando, porque Dios le podía dar riquezas a cualquiera, ¿verdad? Pero su herencia de Dios, herencia espiritual, no se la iba a poder dar cualquiera. Y a nosotros no nos la iba a poder dar cualquiera también. Amén. Entonces, por eso la importancia de que Abraham tuviera un hijo. Y aunque era muy importante, pues, o de mucho valor el ser adoptado, Dios no quería, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se tuviera, pues, esa adopción para nosotros después. Algo importante. Amén. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es la adopción de la relación entre humanos, de adopción de relaciones humanas, o sea, adopción aquí entre nosotros. Cómo Dios permitió que hubiera personas que fueran adoptadas, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos poder después disfrutar de ser adoptados. Amén. Vamos a ver unos ejemplos. Amén. Aquí empezamos por Oscar, con la tuya. La hija de Faraón adoptó a Moisés. Éxodo 2:10, por favor. Amén. Dice así la palabra de esta mañana, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Aquí en esta podemos ver, ¿verdad? Que Moisés fue adoptado como hijo y tuvo riquezas, ¿verdad? Fue grande, pero tuvo que haber una adopción. ¿Para qué? Para que él pudiera tomar ese lugar. Y Dios no le dejó sin nada. Por medio de esa adopción, Moisés obtuvo conocimiento, aprendió mucho. Eso iba a servir después, en cierto modo, ¿verdad? Tuvo riquezas, vivió bien, se logró bien, creció, porque era necesario también que su cuerpo estuviera fortalecido, ¿verdad? Humanamente. ¿Para qué? Para después, cuando Dios lo usara a Moisés. Vemos cómo Dios usa la adopción para sus planes. Entre ellos fue esta adopción de Moisés. Otro ejemplo, Mardoqueo adopta a Esther. Esther 2:7. Hermana Luisa, Esther 2:7, por favor. Y había enviado a Gaza, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa figura, de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Gracias. ¿Verdad? Vemos cómo Esther quedó huérfana. Pero ¿qué pasó? Dios le puso a alguien. ¿Para qué? Para que ella fuera adoptada. ¿Verdad? Dice, cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Amén. O sea que si somos adoptados, ¿verdad? No es para, nada más para darte nombre y ya, no. Tiene que ser bien atendido esa persona adoptada, ese niño, ese joven, según la edad que sea, ¿verdad? Tiene que ser bien atendido con todos los derechos. Aquí con Esther, dice que fue adoptada por quién? Por Mardoqueo, que era su primo.
pero él adoptó a ella huérfana y le dio todos los derechos como una hija. Tanto así que la ayudó a llegar a ser reina, tanto yo por ella, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Señor va obrando y por medio de eso, Dios obró también en el pueblo de Israel. Un plan es el Señor que tiene, ¿verdad? Cuando hay una adopción, ¿verdad? También vamos a ver en otro punto que la adopción primero vimos las adopciones humanas. Ahora vamos a ver la adopción entre Dios y hombres. Amén. Un ejemplo es la adopción arraigada en el amor de Dios. Efesios, hermano pastor, Efesios 1, 4 y 5. Y así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Así es, nosotros dice que fuimos, ¿verdad?, adoptados por medio de esa adopción, pasamos a ser miembros de la familia de Dios a través de qué? De Jesucristo. Amén. Éxodo 4, 2, 3, Israel es hijo adoptivo de Dios. Efesios es otro punto, es la adopción entre Dios y hombres. Amén. Y ya el punto que decidió con su cita pastor fue la adopción arraigada en el amor de Dios. Amén. Ahora vamos a ver, Israel es hijo adoptivo de Dios, otro punto de este mismo, es Éxodo 4, 2, 3, por favor. Éxodo. Amén. Dice la palabra de Dios. Es Éxodo 2, no, 4, versos 2 y 3. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió una vara. Sí. Ok. Y le dijo, échala en la tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra en Moisés, huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Amén. Aquí me dice, pero no coincide, ¿no? No, sí, vemos que la relación de adopción, ¿verdad? Y el pueblo de Dios pasó a ser adoptado. Estaba en esclavitud, pero tenía que ser sacado también de ahí. Mandó Dios a Moisés, ¿verdad?, a enfrentar al faraón. ¿Y qué pasó? Dios cuidó de Moisés y Dios cuidó de su pueblo. ¿Para qué? Para sacarlo de ahí. Vemos que cuando nosotros vamos a ser adoptados, Dios ve por su pueblo, Dios ve por sus hijos, para rescatarlos de donde se encuentren. Amén. Amén. Continuamos. Los cristianos son hijos adoptivos de Dios. ¿Por qué? Por medio de su gracia. Efesios 1, 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amor. Amén. ¿Verdad? Hemos sido aceptados. Y de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Por medio de Cristo nosotros hemos sido adoptados y Él ha mostrado su gracia en nosotros por medio de esa adopción. Exactamente. Somos hijos por fe en Cristo. Gálatas 3:26, por favor. ¿Tiene 3 semanas? ¿Tiene Gálatas? Pues todos sois hijos de Dios. Otra vez, hermana, por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos fe en Cristo Jesús.
llamarle Padre a Dios. Gálatas 4, 6, 7. Amén. Por favor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, ¿verdad? Es que ya nosotros somos ¿qué? Hijos, ¿verdad? Hemos leído la mente dice que somos sus hijos. Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar a Abba Padre. El Espíritu Santo que ahora está en nosotros nos impulsa, ¿verdad? A clamarle. ¿Por qué? Porque ya somos hijos adoptivos. Somos esos hijos adoptivos del Señor. Y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Ahora somos herederos del Señor. Mateo 6, 9. ¿Verdad? La palabra de Dios dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén, ¿verdad? Ahora ya podemos decir que también Padre, ¿verdad? Cuando se hace la oración, decimos Padre, lo reconocemos. ¿Por qué? Porque hemos pasado a ser sus hijos, hijos adoptivos. Pero ahora somos con un gran valor, no por ser adoptivos, somos menos y le podemos llamar Padre. Amén. Somos hermanos de Cristo. Marcos 3, 34, 35, por favor. La palabra de Dios dice, y mirando los que buscaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Amén. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mis hermanos y mi madre. ¿Verdad? Es que a qué grado pasamos a ser hermanos que ahora todos, ¿verdad? No nos hizo menos delante de su familia. Dijo, ahora todos son mis hermanos, y estos que han sido adoptados, ahora han pasado a formar parte de la familia también. Pasamos a formar parte de la familia. Y que pasamos a ser ese hermano. Nos dio un lugar nuestro Señor Jesucristo. Nos reconoció el mismo como de su familia y como hermanos. Amén. Hebreos 2, 11, 12. Hebreos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. ¿Verdad? Dice que anunciaré tu nombre a mis hermanos entre los pueblos reunidos, te alabaré. Hemos de alabarle, ¿verdad, Señor? Porque ahora somos ¿qué? Hermanos. Porque Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Lo vimos en los versos anteriores, que Dios dio en su lugar. Él nos avergonzó, ¿verdad? Él no se avergüenza de nosotros, hermanos. Amén. Por lo tanto, nosotros somos hijos adoptivos y tampoco nos debemos avergonzar del Señor, ¿verdad? Ni de ser ahora ya familia de Él, ni hermanos en Cristo Jesús. Somos unidos como un cuerpo en Cristo. Efesios 3, 6. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Gracias. Dice, pero Cristo como un hijo, cada cual puede ayudar a la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios y nos hablamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros debemos permanecer en Cristo. ¿Puedes leerme otra vez el verso, hija? Sí. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Está bien? Para nosotros éramos esos gentiles, ¿verdad? Y hemos sido ¿qué? Adoptados. No por ser gentiles, fuimos hechos a un lado. El Señor era necesario cuando éramos gentiles para
para hacernos familia y ser ¿qué? Adoptados. ¿Amén? Nuestra adopción se cumple solo en la resurrección. Romanos 8:23. Por favor. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Amén. ¿Verdad? Nosotros hemos sido ¿qué? Ya, no nos habla de edad, que somos ¿qué? Se cumple solamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo solamente podemos ser ¿qué? Adoptados. Aparentemente nosotros decimos o tomamos o podríamos tomar a la ligera la adopción, pero veía yo otro estudio acerca de que nosotros fuimos perdonados y Lucifer no fue perdonado y él fue también criatura, ¿verdad? Y entonces en este estudio sale el hecho de que se toca un punto también acerca de la adopción, de que nosotros somos adoptados, pero para ser adoptados dice que la remisión de pecados es solamente por sacrificio, y este sacrificio es hecho por medio de qué? De Jesús. ¿Y el qué tuvo que hacer? Ser crucificado por nosotros. En el Antiguo Testamento, para el perdón de pecados, ¿qué se hacía? Una ofrenda. ¿Qué se hacía en la ofrenda? Ajá, ¿y el sacrificio qué era lo que tenía que hacerse? ¿Vale? Un cordero. ¿Este cordero qué se hacía? Se le degollaba. ¿Y qué pasaba al degollarlo? Al degollarlo, nosotros, ¿qué se derramaba en el altar? Sangre. Entonces, para el perdón de pecados en ese altar, ¿qué era necesario? ¿El derramamiento de qué? De sangre. Amén. Entonces, así, y eso era desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no se hablaba todavía de esa adopción, pero todo era un preparativo para que nosotros fuéramos adoptados por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre derramada por Jesús, ¿verdad? Con su sacrificio. Era necesario que fuera derramado. Entonces, habla que hay esa diferencia entre Lucifer y nosotros. Amén. Habla de que él, para él, no hubo ese derramamiento, pero para nosotros sí. Amén. Entonces, también dentro de eso hay esa envidia de él para con nosotros. Y por eso él nos quiere destruir. Amén. Entonces, por eso la importancia de nosotros saber que somos adoptados. Pero no es una adopción cualquiera, ¿verdad? Es una adopción donde tenemos más derecho todavía, donde somos esos hijos y que no tan fácilmente podemos ser desheredados, porque nosotros ya pasamos a ser parte de esa familia de Dios, a ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese tema voy a tratar de prepararlo más, ese otro, para poder explicar, porque lo escuchamos ya, pero poderlo compartir no es luego tan fácil, ¿verdad? Pero es la forma de ver esa diferencia y ver cómo esta adopción es muy importante para nosotros. Y ese derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo era necesario para nosotros ser parte de eso y tomar ya más valor a la adopción que nosotros ahora tenemos para nuestro Señor Jesucristo, que somos importantes, y reconocer a ese Padre, al cual podemos nosotros reconocer también ahora, y reconocer esta familia celestial que tenemos. Amén. Ahora vamos a ver los resultados de ser hijos de Dios, porque ahora ya vemos que es bonito ser adoptados, tenemos un valor, ¿verdad? Y una herencia
resultado es que recibimos derechos de heredad. Romanos 8:17. ¿Quién tiene Romanos 8:17, por favor? Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Gracias, hermana. Dice que así somos, ¿verdad? Sus hijos, también somos ¿qué? Sus herederos, dice coherederos. Herederos, de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de ¿qué? De su sufrimiento. O sea, que no nada más es algo, yo soy heredero y qué bonito, ya tengo todo. No, Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir como una familia, ¿verdad? Y en una familia, cuando algo le pasa a alguien, uno sufre, no les ajeno ese dolor, así también nosotros pasamos a ser familia de Jesús. Él sufrió, nosotros también hemos de padecer el sufrimiento, debemos aceptar el sufrimiento también. Debemos caminar en su luz. Juan 12:35-36. Allá, por favor, hermana. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está sin luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Cuál otro? El que sigue, hermana, por favor, Entre tanto, el que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Amén. Gracias, hermana, te bendiga. ¿Verdad? Nos dice la hermana, dice que, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van, pero nosotros que tenemos ya la luz de Cristo, sí dice, pongan su confianza en la luz, mientras hay un tiempo todavía. Entonces se convertirán en hijos de luz, ¿verdad? Nosotros somos luz. Antes estábamos en la oscuridad, no veíamos el camino claro, pero ahora lo vemos y debemos permanecer en ese camino de luz. Amén. Debemos vivir como hijos obedientes. Primera de Pedro 14:16, por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén, ¿verdad? Debemos de dejar nuestra antigua manera de vivir, gracias a una, debemos ahora qué? Seguir en el camino que estamos, ¿verdad? No, muchas veces no nos es fácil, es todo un proceso que nosotros vamos teniendo de que conocemos al Señor, y no es de que, si no cambio, el Señor no me acepta. No, el Señor te acepta, pero el Señor te va a ir cambiando, y debemos nosotros de ir llevando a cabo ese cambio, ¿verdad? Nosotros, y no quedarnos en esa parte de atrás. Amén. Vivir en paz. Efesios 2:17-19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo del Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, ¿verdad? Acuérdense que somos ¿qué? Miembros de la familia de Dios, pueblo santo del Señor. Amén. Vivir en amor. Mateo 5:44-45, por favor. Pero digo, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldice, hacer el bien a los que nos aborrecen, orar por los que os juzgan, ultrajan o persiguen. Amén. Para que seas hijos de nuestros padres que están en los cielos,
Amén, ¿verdad? Dice, jamás a tus enemigos, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Amén. Entonces, debemos de amar nosotros. Ya sabemos que nos cuesta muchas veces el trabajo, ¿verdad? Aquel que nos ha hecho enojar. Veía yo, ahorita viendo esto, que está más próximo de eso, una imagen donde dice, ora por tus enemigos. Y está la muñequita con un tabique. Sí, Señor, por favor, Señor, que a mi enemigo le pueda yo atinar. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Ahora no puede ser, te dice, guía este tabique para que tú de esa forma no oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Verdad? De esa forma nos vamos a hablar, porque que debemos demostrar amor, ¿verdad? Entonces de esa forma no oremos. Debemos demostrarle un amor real, ¿verdad? A ver, antes de continuar, qué bueno que viniste ya está claro. Amilcar, ¿tienes Biblia, Amilcar? La tuya es, hijo. Segunda de Corintios 4:6. Mirna, ahorita me buscas por favor Filipenses 2:15, por favor. Ahora sí, ajá. Separados del mal, la cita por favor. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Verdad? Nosotros ya somos hijos e hijas que nos queremos ya sus hijos e hijas. Por lo tanto, debemos dedicar y apartar más. Ahora sí, Mirka, tu cita, por favor. Filipenses 2:15. Ajá. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. ¿Verdad? Debemos de apartarnos del mal para ser irreprensibles. ¿Verdad? Y de esa forma nosotros demostrar que somos hijos de Dios, apartándonos del mal. Amén. Nos sujeta a Dios a la disciplina. Esta es Hebreos 2:10, 11. 12, Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12, versos 10 y 11. Por nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años y hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Verdad? Muchas veces no nos gusta decir que así como nosotros hemos sido disciplinados por nuestros padres, ¿verdad? Actualmente hay padres que ya no disciplinan a sus hijos. ¿Por qué no? Que porque no los deben de regañar, porque no les deben de gritar, porque no sé qué, porque el otro, y ya tantito y bueno, ya. Yo lo veo acá con mi nieto, el hijo de mi hija Eva, está chiquito, pero ¿quién que entiende? Y hace algo, y voltea a ver a no le dice nada, y se ríe todo. Pero ya cuando hace algo que no le gusta, le dice mi hija, no, porque luego no quiere que le cambie un pañal y empieza a batallar y le pega. Y ella dice, ya, no me pegues. Empieza a llorar. Entonces, es ya que se queda y no le gusta, ¿verdad? Y ahora es más grande que entiende y todo eso, y aún son nosotros, muchas veces tampoco nos gusta, ¿verdad? Que nos corrijan. Pero aquí dice que así como nosotros recibimos la corrección de nuestro Padre, tenemos que atender
nos dice que al contrario, esta corrección es dolorosa, pero después produce apacible cosecha y una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Cuando tú aprendes a ser corregido y aceptar la corrección, no te vas a preocupar de nada. Porque si tú sabes que no te debes de juntar con X personas, ya no lo vas a hacer. Si tú sabes que tu forma de hablar debe ser correcta, no te va a preocupar. Si sabes que debes de cumplir todo lo que debes de hacer, no vas a sentir mal de la corrección. Pero cuando no has sido corregido, ¿verdad? Y en algo te dice no, vas a estallar, ¿verdad? Pero si tú aprendes a corregirte y aceptar esa corrección, dice que vas a tener una buena cosecha en tu vida, vas a andar recto, no te va a preocupar nada, ¿verdad? Entonces, no temamos a la corrección del Señor porque a futuro esa corrección nos es para bien. Amén. Amén. Podemos esperar sufrimientos. Romanos 8:23, por favor. Romanos 8:23. Dice así la palabra del Señor. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió, ¿verdad? Pero anhelamos eso, pero ¿qué dices? Que nosotros vamos a tener que sufrimiento también. Para llegar a ese punto, a recibir esa heredad, ¿verdad? Tenemos que sufrir. Pero ¿qué dice? Que no le temamos, que nosotros, ¿verdad? Dice, llegará el día que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos. Sabemos que ya tenemos esa familia, sabemos que somos hijos adoptivos, pero va a llegar el momento en que realmente estemos allá. Mientras tanto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que esperar aquí y tenemos que pasar por sufrimientos, tenemos que pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero ya tenemos esa herencia, tenemos esa promesa de Dios, que somos hijos adoptivos. Pero debemos de atesorarla, debemos de valorarla, debemos de reconocerla en nuestra vida y esperar firmes, a pesar de lo que pasemos, ¿verdad? Decirle, Señor, ya soy tu hijo, ¿verdad? Nada más estoy esperando en el momento que tú me digas, ven conmigo y tomas parte de la que te toca. Por eso es muy importante reconocer esa herencia en nuestra vida y no menospreciarla y seguir adelante a pesar del sufrimiento que nosotros podamos pasar. Eso nos quiera traer el Señor en esta tarde. Demos gracias al Señor por su palabra y que quede en nuestros corazones, ¿verdad? Que somos hijos adoptivos. A ver, dígame, ¿quién no quiere ser adoptado por el Señor? ¿Te conoces que eres adoptado por el Señor? Amén. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Ya ves, Dios. Hermanos, ¿cómo que no quieres esa adopción? Gracias, Señor, porque yo quiero esa adopción. Gracias, Señor, porque quiero ser adoptado. Porque ahora yo soy tu hijo también. Y a pesar de este sufrimiento que tengo, o voy a tener, o por el cual voy a pasar, Señor, yo te reconozco en Jesús, ¿verdad? Tu adopción. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Amén. Amén.